7:21 en Contacto Directo. Las cámaras de comercio lanzaron la iniciativa Consenso Ecuador, que son 11 propuestas para el debate. La Cámara de Comercio de Guayaquil participó en el punto 4, que se refiere a la reforma tributaria. Miguel Ángel González es presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Hola Steffi, un saludo para ti y para todos los televidentes, siempre un enorme gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Básicamente lo que plantean es reducción de la presión fiscal en todos los campos, eliminar el anticipo al impuesto a la renta, la salida de divisas, el ICE, una tasa única al impuesto a la renta, el famoso flat tax, bajar el IVA al 10%, eliminar los impuestos a la herencia, en fin. ¿Cómo puede una propuesta de estos alcances empatar con la situación económica actual del país, con un déficit fiscal alto, un presupuesto que se financia en buena parte con esa recaudación tributaria? Sí, la propuesta de la Cámara de Comercio hay que ponerla en contexto. Si tuviésemos que resumir qué es lo que propone la Cámara de Comercio con respecto a la reforma tributaria, tendríamos que hablar de dos conceptos claves. Por un lado, disminuir la carga tributaria y por otro lado, simplificar el pago de impuestos. Yo quiero mostrar dos gráficos para empezar a tocar este tema que corroboran nuestra propuesta. El primer gráfico es un estudio, el reporte global de competitividad que lo hace el Foro Económico Mundial y que es traído al Ecuador por una institución pública, por la SPOL y su escuela de negocio, la SPAE, que hace un excelente trabajo, que fue lanzado hace aproximadamente un mes, que dicho sea de paso, Ecuador ha caído 15 puestos en ese ranking. Y en este estudio se muestran cuáles son los factores que dificultan hacer negocios en el Ecuador. Y si vemos este gráfico, nos damos cuenta que luego de las regulaciones laborales restrictivas está también el acceso a financiamiento y principalmente la tasa de impuestos, y vemos más acá abajo también regulación tributaria. Si nosotros sumamos la tasa de impuestos y la regulación tributaria, estamos hablando que el factor impositivo es el principal factor que dificulta hacer negocios en el país. Además, si tomamos otros indicadores de este mismo estudio, hay uno que habla, por ejemplo, del efecto de los impuestos en la inversión. Y vemos que ahí Ecuador está mal rankeado, está aproximadamente, si no me equivoco, en el puesto 134 de 138. Y esta propuesta, es importante decirlo, está en total sintonía con el sentir y el pensar de los comerciantes, con quienes nosotros conversamos día a día y que nos dicen, por favor, no más impuestos. Y sí, en los últimos años ha habido un aumento significativo en la recaudación tributaria, de 5.000 millones en el 2007 a casi 14.000 en el 2005, en el 2015, bueno, innumerables reformas, reglamentos en materia tributaria. No se puede negar que aumentaron los impuestos, pero también hubo un mejor control para las empresas que evadían o no pagaban impuestos, o la recaudación por impuesto a la renta de empresas se mantiene casi igual. Nos ha hecho un mejor trabajo de recaudación. Lo importante entender es, por ejemplo, las propuestas de la Cámara de Comercio de Guayaquil son siempre hechas de abajo hacia arriba, entendiendo qué es lo que piensa y siente el comerciante en el día a día. El otro factor que yo quería mostrar es un estudio del Banco Mundial, el Doing Business, que muestra cuánto tiempo dedican las empresas a preparar el pago de impuestos y a pagar los impuestos. Si vemos acá, Ecuador está muy por encima de los países de la región y del promedio de la región. En Ecuador hay 16.4 semanas en promedio que dedican las empresas a pagar impuestos, que si lo transformamos a días son aproximadamente 81 días laborables, y si lo transformamos a horas son 650 horas que dedican las empresas a pagar impuestos. Creemos nosotros que es demasiada cantidad de tiempo y que debería dedicarse más a actividades productivas y no a pagar impuestos. Pero enfocémonos en la propuesta puntual, porque lo que ustedes plantean prácticamente es eliminar toda esa cantidad de impuestos, y cierto es que una excesiva carga tributaria puede generar un efecto contrario incluso en la recaudación. Se ven afectados los agentes de la economía, como lo hemos visto, pero una cosa es una excesiva carga tributaria y otra es casi desaparecerla. Aquí también vimos en el 98 la propuesta de los diputados socialcristianos cuando eliminaron el impuesto a la renta. Lo eliminaron, establecieron un impuesto fijo del 1% a todas las transacciones bancarias, pues, y ya sabemos también lo que pasó. Sí, los tributos son muy importantes para una sociedad, solo que el enfoque no debe estar puesto en cómo quitarle más recursos al sector privado, al sector productivo. Más bien tenemos que estar enfocados en cómo incentivar la producción, incentivar
el crecimiento económico para que obviamente haya más prosperidad y haya más crecimiento y haya más bienestar para las personas. Los países o los gobiernos, digamos, que han utilizado el esquema tipo Robin Hood, no le han hecho tan bien a sus países y sus modelos no han sido sostenibles, mientras que los gobiernos con una mentalidad más pro empresa han generado mucho mayor bienestar. Aquí es importante entender un concepto que cuando nosotros conversamos con expertos de distintos países y nos comparten sus experiencias, nos dicen que hay que entender que el motor de desarrollo de un país es el sector empresarial, sea micro, sea pequeño, sea mediano, sea grande, y que lo que tenemos que hacer es facilitar el trabajo del sector empresarial. Claro, el sector empresarial, esto es importante, es que nos provee a todos vivimos del sector empresarial, nos provee de los productos, de los servicios que requerimos para vivir bien, nos provee del empleo que requerimos para nuestros ahora eso ingresos. está claro, pero el tema es cómo hacerlo. Usted dice, sí, los impuestos son importantes, pero focalicémonos en la propuesta que ustedes están haciendo. Hoy por hoy, el impuesto a la renta está en un 22% para las empresas, pero las personas naturales pueden pagar hasta el 35%. Lo que ustedes proponen es una sola tasa, el 20%, para las compañías y las personas naturales hasta llegar a un 15% y están exentos los que ganan menos de 3 salarios básicos. Pero se puede equiparar ese 20% por igual a una compañía que genera utilidad del impuesto a la renta, en cambio, de la persona natural, que un 20% es un menoscabo directo a su ingreso. Sí, yo creo que lo que se explica cuando nosotros hablamos del impuesto a la renta no hay que sacarlo de contexto. Siempre, cuando hablamos de disminuir impuestos, hablamos que sea una disminución equitativa. No puede ser que la clase media pague más que los ricos, tiene que ser equitativo y que todos paguen menos impuestos, porque consideramos que obviamente debe haber más dinero en manos de la gente. Pero su propuesta equipara a empresas con persona natural, una tasa fija, un 20%, que pase al 15%, empresas y personas naturales. Eso plantean. Nosotros hemos hecho una propuesta de disminuir la carga tributaria, especialmente de los impuestos que mencionó usted, de la eliminación de salvaguardas, del anticipo del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas. En ese documento de Consenso Ecuador, es un documento generado por la Cámara de Comercio de Quito, que apoyamos las demás cámaras y que, como bien lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, es un producto no terminado. Es, como lo dice también la portada, es propuesta para el debate. Es decir, es un punto de partida para empezar a dialogar. Por eso es que hay que poner en contexto siempre las propuestas. Nosotros hablamos de reducir la carga fiscal y simplificarlo. Y esto dentro de un contexto general, que es una propuesta que la Cámara de Comercio ha venido haciendo, múltiples propuestas desde hace varios meses, y que la podemos resumir en esto que está aquí, que lo lanzamos en este mismo medio hace varios meses, que lo hemos llamado el ABC del comercio para reactivar la economía, y que, como vemos aquí en el gráfico, es abrir mercados, bajar impuestos y crear confianza para conquistar capitales, sean nacionales o extranjeros, porque lo que requiere el país para salir adelante, obviamente, es mayor inversión. Ahora, argumentan que la aplicación de este sistema, me refiero a la propuesta que tienen en cuanto a la disminución en la carga tributaria, que esto no va a significar una disminución de los ingresos del Estado. Y claro, parten de que el mejor recaudador del impuesto es el crecimiento económico, porque si crece la economía se genera más empleo y eso pues genera más recaudación. Pero para eso tiene que crecer la economía. ¿Cómo deberían ir acompañadas de estas medidas, si plantean, de reducción, de presión fiscal, para generar un crecimiento real en las circunstancias actuales? Sí, lo resumimos en nuestra propuesta. El sector empresarial tiene que hacer su trabajo, pero el gobierno tiene que hacer su tarea para generar las condiciones necesarias que sean favorables para la inversión. Hay que tener una mentalidad en este país más pro empresa, para que sea el sector empresarial, que es el que genera también el empleo y los tributos, sea el que saque el país adelante. Entonces nosotros creemos que definitivamente el gobierno, que tiene un rol fundamental de facilitar el desarrollo y la creación de nuevas empresas, y que ese rol es insustituible y que la pelota está en la cancha del gobierno. El sector empresarial, la Cámara de Comercio de Guayaquil, está siempre presta a trabajar en conjunto con
otros gremios, otros sectores y con el gobierno también para sacar el país adelante, solo que el gobierno tiene que cumplir su rol fundamental de crear esas condiciones para la inversión y además, algo que no nos podemos olvidar que está en nuestra propuesta, es que hay que pensar en grande, hay que abrir mercados, no podemos pensar de una manera limitada de que nos van a venir a quebrar nuestras empresas, sino que tenemos que pensar con una actitud ganadora y saber que podemos poner y colocar nuestros productos en el extranjero y que en el país hay mucho talento y que hay que trabajar para competir en las grandes ligas económicas. De las propuestas de Miguel Ángel González, el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.